Entonces muchas personas creen que la verdadera libertad significa hacer lo que quieren. Usted me ha escuchado muchas veces a esa adolescente que dice: mamá, ya crecí, mamá. Ahora yo hago con mi vida lo que se me venga la gana. ¿Lo han escuchado? No te metas en mi vida. Yo hago con mi vida lo que quiero, porque él piensa que esa es la verdad y él piensa que esa es su voluntad. Pero yo quiero decirle que eso es mentira. Nosotros hacemos dos voluntades: o hacemos la voluntad del enemigo o hacemos la voluntad de Dios. Pero la voluntad que yo quiero hacer no lo hago. Yo no me mando por mí mismo. O hacemos la voluntad de Dios o la voluntad del enemigo. O elegimos a Barrabás o elegimos a Cristo. Una de las dos. Pero nosotros no hacemos nuestra voluntad. Pero las personas piensan que la libertad y ser libre es en el alcohol. Y ustedes muchas veces que la gente está con una botella de alcohol y dice: aquí sí soy libre. Aquí sí soy libre de verdad. O el muchacho que está consumido por las drogas: aquí sí soy libre, aquí sí lo soy. Pero no, todo te va llevando a un vacío. Pero esta noche Jesús, mi amigo, nos ofrece una verdadera libertad que no depende de las circunstancias externas. Porque usted puede estar pasando por problemas, por dificultades, pero si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es libre. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es libre. Por eso es que muchas veces la gente no entiende, porque hay mucha gente que nos conoce y convivimos, y la gente sabe: oye, pero ese hermano, ¿cómo tiene tantos problemas y tantas dificultades? Que el familiar está en el hospital, que una cosa, que otra, que es sin empleo, que la situación económica. Pero usted lo ve en la iglesia, cómo aplaude, cómo canta, cómo adora. ¿Por qué? Porque esa situación externa no es válida con lo de Dios. Porque cuando Dios llega a nuestra vida, nos hace verdaderamente libres. Y yo quiero preguntar en esta noche: ¿cuántos libres hay aquí? Que le podemos dar ese aplauso al soberano, al que merece toda la gloria. Amén. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Listo. Sigamos entonces. Jesús nos libera del pecado. Amén. Y esa verdad nos hace libres. Resulta que una mañana, mientras Jesús enseñaba en el templo, habían dos corrientes importantes en aquel tiempo, que eran los fariseos y los escribas. Y mientras Jesús enseñaba en el templo, los fariseos y los escribas interrumpen al maestro en la reunión. ¿Y cómo lo interrumpen? Nada más ni nada menos que vienen arrastrando desde por allá lejos a una mujer. La arrastran y lo que le dicen es que: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio. Y la ley de Moisés nos manda a apedrear a las mujeres por este acto que han hecho. Y los fariseos y los escribas querían condenarla. Para ellos esa era la verdad. La verdad para ellos era condenarla. Esa era su verdad. Pero también querían poner a prueba a Jesús. Pero Jesús no respondió de inmediato. Porque, hermano, vea, muchas veces no es el momento para hablar. Amén. A veces hay que esperar el tiempo de Dios. Amén. Muchas veces con guardar un poquito de silencio podemos aprender mejor. Y Jesús simplemente estaba en silencio. Y Jesús escribía en tierra. Y era una situación muy difícil la que vivía esta mujer. Y empezaban a juzgarla. Pero entonces ahora sí llegó el momento de Jesús hablar. Y el Señor se levanta y le dice: bueno, ustedes ven a esa mujer ahí. Listo, perfecto. La verdad. El que esté, digan la verdad. El que esté libre de pecado, que le lance la primera piedra.
Si ustedes quieren y son capaces, que dicen tener la verdadera verdad, que va a hacer libre a esa mujer, bueno, que lancen la primera piedra. ¿Y saben qué dice la Biblia? Porque mi amigo, el predicador más grande que tiene el ser humano no es alguien del común, un pastor, ¿verdad? Un evangelista, no. El predicador más grande que cada uno de nosotros tenemos es nuestra conciencia. Amén. Nuestra conciencia es ese predicador más grande. ¿Y qué dice la Biblia? Que ellos, acusados por su conciencia, sabiendo que no tenían la verdad, ¿qué hicieron? Se fueron. Y yo quiero que usted entienda algo, mi amigo, esta noche, porque esto es lo bonito de Dios. Porque mire, el que sí podía condenarla, porque yo quiero decirte algo, aunque duela un poquito, pero si hay alguien que te puede condenar, es Jesús de Nazaret. Él te puede condenar. Y el que la podía condenar, el que sí le podía decir la verdad, Él. Porque mi amigo, muchas veces en el pecado de otro, en el error de otro, los demás, todos somos santos. Los demás nunca hemos fallado, los demás nunca hemos pecado, los demás nunca hemos cometido errores. Y esa era la situación que estaba viviendo esa mujer. Esa era su situación. Y ellos, acusados por su conciencia, no lo hicieron. Y el que sí la podía condenar, ¿sabe qué hizo? Le sonrió y le dijo: hija, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Es más, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque, mi amigo, el propósito de Dios no es condenarte. El propósito de Dios es que tú entiendas esta verdad que nos ha hecho libres a nosotros. Todos los hermanos que tú ves aquí nos ha hecho libres. Y esta noche quiere hacerte libre también. Que conozcas la verdad que te hace libre, que es Cristo el Señor para tu vida. Usted puede darle ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén. Entonces, Jesús no solamente no la condenó. Jesús no solo la condenó, pero tampoco la dejó en su pecado. No la dejó en su pecado. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios no solamente libera, la verdad de Dios nos transforma. ¿Hay alguien que Dios lo haya transformado aquí esta noche? Que haya pasado de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. ¿Hay alguien que haya conocido a este Dios maravilloso esta noche? Digamos gloria a Dios. Entonces, mi amigo, la mentira te esclaviza. Y así como ella, muchos vivimos atados a la culpa, a errores, a etiquetas que el enemigo nos propone. Pero Jesús esta noche nos da la verdadera libertad. ¿Cuántos lo creen? Nos da la verdadera libertad. Entonces muchas personas creen que la verdadera libertad está en los vicios, está en las heridas del pasado, está en las adicciones. Pero Jesús esta noche nos ofrece una verdad que restaura. Amén. Nos ofrece una verdad que restaura. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32 que leímos, dice: y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? ¿Y la verdad qué? Y San Juan, capítulo 8, versículo 36, ahí mismo, mi amigo, dice: así que si el Hijo os libertare, ¿seréis qué? ¿Seréis qué? Verdadera. Esa palabra verdad quiere decir que ahora mismo no estás libre. Amén. Quiere decir que hay uno que si lo aceptas esta noche serás verdaderamente libre. Amén. Digamos gloria a Dios. Entonces, mi amigo, esta verdad es tan poderosa que esta verdad nos da identidad. Amén. ¿A cuántos Dios nos ha dado identidad? Amén. Tenemos identidad. Hermano, mire, nosotros vivimos en un mundo
lleno de mentiras sobre quiénes somos. La sociedad muchas veces dice que nuestro valor depende de lo que tenemos y no de lo que hacemos. Si usted ve las redes sociales, usted se va a pegar una entristecida. Porque si usted, por ejemplo, ve Instagram y usted ve todas esas personas que, entre comillas, tienen todo bien, casa, pasan en fincas, tienen las mejores fotos, todo. Pero en el fondo, su corazón es vacío. Amén. Su corazón es vacío. Entonces la sociedad quiere que nuestro valor dependa de lo que hacemos. Pero la verdad de Dios nos dice tres cosas, mi amigo. La verdad de Dios nos dice que somos amados por Él, que somos escogidos por Él y que somos perdonados por Él. Amén. Así que esta noche tú puedes ser perdonado por Él. ¿Y por qué les digo que la verdad nos da identidad? Porque muchas veces tú estabas en el mundo y sus prácticas, ¿verdad? Y para algunos tal vez te tildaban, ese es el drogadicto, ese es el del alcohol, ese es el de las peleas, ¿cierto? Ese era el título, esa era la identidad que el mundo y sus deseos te daban. Pero ahora mira la identidad que nos da el Señor. Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Y entonces ahora la historia cambia. El que era alcohólico, el que era drogadicto, ahora tiene otra identidad de ser llamado del soberano más grande, ser llamado hijo de Dios. Y ya las cosas viejas pasaron, todo pasó. Ahora eres una nueva criatura en Dios. Amén. Entonces nosotros somos hijos de Dios, pero no por nosotros somos hijos de Dios por la verdad de Cristo. Amén. Porque antes nosotros haberlo amado a Él, ya Él nos había amado primero. Digamos gloria a Dios. Entonces, nuestra identidad, mi amigo y hermano, no está en el sistema y las prácticas de este mundo. Nuestra verdad está en Cristo. Amén. Y para rematar, miren la identidad que nos da. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esa es tu identidad. Y mi amigo, esta noche, después de unos minuticos, esta puede ser tu identidad. Mas vosotros sois, ¿qué soy? Escucha, linaje escogido, identidad. Real sacerdocio, identidad. Nación santa, identidad. Cuando nadie te quería ni daba un peso por ti, ahora tú eres pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso tú te admiras, mi amigo, de que ahora ves a aquel que de pronto nadie daba un peso, ahora tú lo ves predicando. ¿Por qué? Porque cuando Cristo llama, no solamente liberta, Él transforma la vida del ser humano. Y ahora decimos como el apóstol, ahora ya no vivimos nosotros, ahora es Cristo quien vive, mora, habita en nuestra vida. Amén. Entonces, identidad, segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, dígalo, más fuerte, identidad. Y habrá alguien que conoció esa verdad aquí, que tenga esa identidad. Amén. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Todo eso pasó, tu vida pasada, y esta noche, mi amigo, tu vida puede cambiar. ¿Para qué? Para que he aquí todas sean hechas nuevas. Amén. Entonces, la verdad de Dios nos hace nuevas criaturas. Nos hace nuevas criaturas. ¿Qué otra verdad nos da Dios? La verdad de Dios nos da propósito. ¿Hay alguien que tenga propósitos en Dios aquí?
Lo voy a repetir nuevamente. ¿Hay alguien que tenga propósitos en Dios aquí? Amén. Cuando conocemos la verdad, mi amigo, entendemos que nuestra vida tiene un propósito mayor. Amén. Tiene un propósito mayor. ¿Por qué? Porque ahora ya no vivimos del placer pasajero, sino ahora para glorificar a Cristo. Efesios el capítulo 2 versículo 10, ¿qué dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ella. Entonces la verdad nos da un propósito. Saulo tenía un propósito. Saulo tenía un propósito. Dice la Biblia que él respiraba amenaza y muerte. A ver, respire usted, va a ver. Vamos a respirar. 1, 2, 3. Respire eso. Ahora bótelo. Imagínense, ese respiro, Saulo lo respiraba era de amenaza y muerte. O sea, no dejaba de pensar en los cristianos. Y iba de casa en casa buscando. Tocaba la puerta. Aquí viven los evangélicos. Aquí viven los cristianos. Aquí. Pero no para hablar de Dios ni de la palabra, para matarlos. Ese era su propósito, esa era su verdad. Pero un día, de camino a Damasco, porque tú puedes tener la verdad y esa es tu verdad, pero nuestro Dios, Él no necesita que nadie lo defienda, porque Él tiene su verdad. Amén. Y Saulo, de camino a Damasco, se encuentra con la verdadera verdad y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él decía: pero yo no estoy persiguiendo eso, yo estoy persiguiendo simplemente a los cristianos. Sí, pero es que te estás metiendo con la cabeza, porque nosotros tenemos un patrón, nosotros tenemos esta verdad que nos defiende a toda costa. Amén. Y Saulo se encontró con la verdad. Y Saulo tenía un propósito. Pero cuando conoció la verdad, entonces Dios le cambió el propósito. Amén. Y ahora ese que todo el mundo veía para matarlo, que no podían creer que él era el mismo que buscaba a los cristianos, ahora ese era el que se paraba en una esquina y decía, predicando la palabra para que aceptaran a Jesús en su corazón. ¿Y cómo? Por lo mismo que te he dicho siempre, mi amigo, el jueves, lo que el pastor te dijo ayer, cuando nosotros, queridos amigos, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida cambia, transforma, no solamente para un futuro, no, Él nos cambia en el actuar, en el hablar, en el vestir, todo nos cambia. ¿Por qué? Porque somos hechura de Él y la verdad nos hace libres. Amén. La verdad nos hace libres. Amén. Digamos gloria a Dios. Bueno, te voy a hablar unos minuticos muy cortos de hombres que buscaron su propia verdad y le fue mal. Porque ese es otro detalle. Porque tú piensas que esa es tu verdad, pero te está llevando a una eternidad sin Jesús. Amén. Te está llevando a una eternidad sin Jesús. Y mi primer personaje es el hijo pródigo. El hijo pródigo pensó que la verdadera verdad, la verdadera libertad que lo hacía libre, era vivir sin reglas, era ir por ahí disfrutando de la vida, malgastando el dinero. Pero ¿qué pasó? Terminó esclavizado de su pecado, de su miseria. Y cuando no pudo más, entonces, un día, estando ahí, viendo a unos cerdos, él reconoció, dijo: no, pero esta no es la verdad mía, esto no es lo que yo quiero. Y entonces se lanza la presión: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? ¿Cuántos? Y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Y él dice: me levantaré. Es decir, voy a buscar la propia verdad.